¿Estás buscando cómo hacer la losa de tu segunda planta económica? Hoy te voy a enseñar cómo hacerla. Ven, acompáñame. Bienvenidos a Arquitecto Gratis. Hoy veremos cómo hacer la losa del segundo o tercer piso, los tipos de losa existentes y cuál es la más económica para tu construcción. Para una edificación o casa de 2 a 3 niveles de altura que podrá tener el diseño que tú quieras, con la misma estructura modular, para tener una casa como cualquiera de estas. No te lo pierdas. Manos a la obra. Comencemos por definir qué son las losas. Las losas son elementos planos que sirven para ganar altura en cualquier edificación y que están soportados por las columnas. Si quieres ver más sobre cómo hacer las columnas, te dejo el enlace para el siguiente video. Además, las losas están compuestas de hormigón armado. Y el hormigón armado es la mezcla de los siguientes materiales: cemento, piedra, arena y hierro. Por eso se denomina hormigón armado. Antes de entrar en materia, primero veremos un momento de historia. El hormigón armado fue inventado en el siglo XIX y no fue hasta el siglo XX cuando el arquitecto francés Le Corbusier revolucionó la forma del diseño arquitectónico con la Villa Savoy, sentando las bases de la arquitectura moderna y definiendo un sistema constructivo basado en pilares y losas. Este sistema constructivo es básicamente el mismo que se utiliza hasta la fecha. Tipos de losa para la construcción. Por lo tanto, los tipos de losa existentes son las losas macizas y las nervadas, que por su resistencia se utilizan para estacionamientos, cisternas y puentes. Las losas alivianadas, que pueden ser prefabricadas, colaborantes o alivianadas, por su economía son ideales para la construcción de viviendas. Ahora veremos los elementos estructurales básicos para una construcción que contenga 2 o más pisos de altura. Y estos elementos deben ser, desde su base, el encadenado o riostra, la columna, la riostra superior, donde va a descansar la futura losa. Las riostras bajas están apoyadas en los muros. Las columnas nacen desde estas riostras bajas y en la parte superior de todas las columnas deben existir las vigas de amarre. Estas vigas de amarre estarán a continuación seguidas por nuestra losa. Esto es lo que se conoce como un pórtico estructural y debe de tener todos los elementos conectados entre sí para tener una estructura sismo resistente, que es lo ideal para una construcción de más de 2 niveles de altura. Ahora vamos a explicar las diferencias que existen entre los distintos tipos de losas que estamos viendo. Aquí vemos las losas nervadas, que tienen la particularidad de estos recuadros en su parte inferior o nervios, del cual proviene su nombre, losas nervadas. Y la diferencia que existe entre las losas nervadas o macizas y las losas alivianadas se debe a que las losas alivianadas son mucho más ligeras que las losas
macizas y nervadas, y de ahí proviene su nombre. Y esto se debe a la incorporación de elementos como bloques o espuma para rellenar entre las viguetas que componen la losa. Y ahora sí, ya veremos el proceso constructivo de este tipo de losas, que serán ideales y mucho más económicas para tu construcción. Y para esto empezaremos definiendo las alturas de las columnas, donde deberemos de dejar los hierros en la parte superior que se tejerán con el hierro de las vigas que posteriormente ubicaremos. Estas columnas tienen un espesor de 30 por 30 centímetros y deben estar a una distancia de entre 2.50 a 4 metros entre ellas. La viga por su parte deberá de estar conectada en su parte superior entre las columnas y columnas para formar el pórtico estructural que hace que nuestra construcción sea sismo resistente. Siempre se debe de conectar cada una de las columnas en su parte superior y en su parte inferior, ya que las vigas es donde va a recibir el peso total de las columnas. Para una construcción de 2 a 3 niveles de altura y con distancias de losas de entre 2.50 a 4 metros, la altura de las vigas debe ser de 20 centímetros en su parte ancha y en su parte alta de 30 centímetros. El primer sistema constructivo que vamos a describir es el sistema de losa prefabricado. Y como primer paso deberemos de colocar las vigas prefabricadas, que deberán de ser pedidas o fundidas con la medida que existe entre viga y viga. Una vez ya instaladas estas vigas, podremos empezar a instalar nuestros bloques o ladrillos. Una vez que ya tenemos nuestras vigas y nuestros ladrillos o bloques, esta primera fila no va. Viguetas que van a formar parte de la losa deberá descansar hasta la mitad de la viga principal. Por lo tanto, el proceso de armado de las losas prefabricadas debería quedar de esta forma. Una vez que realizamos el fundido o encolado, los rellenaremos con hormigón armado. Por lo tanto, sobre nuestro nivel de losa o sobre nuestro ladrillo o nivel de vigueta, vamos a realizar o fundir una capa de 7 centímetros. Vamos a subir las vigas perimetrales para que cada uno de los elementos se incorpore a la nueva losa, y a partir de aquí subimos 7 centímetros que va a ser nuestra capa de compresión. Esta será la parte superficial donde vamos a pisar, y con esto ya tendríamos el tramo de losa realizado. Y ahora llegó el momento que estabas esperando. Por fin, la losa más económica que existe. Y este tipo de losa es la losa que se elabora con placas colaborantes. Este tipo de placas son placas metálicas que vienen de diferente medida y que te ayudarán a construir de forma más rápida y económica tu losa. Al final te voy a describir cuáles van a ser los costos y qué tipo de materiales vas a necesitar dependiendo de la cantidad de metros cuadrados de losa que vayas a hacer. Por lo tanto, ¿qué esperas para suscribirte? Vamos, suscríbete. Y una de las ventajas de nuestra losa colaborante o nuestra losa con placa colaborante va a ser el hecho de que no vamos a necesitar ningún tipo de encofrado o cimbra a la hora de realizar nuestra losa. Entre las ventajas económicas de este tipo de losa tenemos el ahorro de tiempo y dinero al no necesitar cimbra o encofrado. Se reduce el uso del hierro estructural debido a que el soporte está hecho de metal. Tercero, no necesitas enlucir las partes bajas, ya que la misma placa te da un acabado liso, y todo esto se resume en el costo final, que podrá ser de hasta un 50% menos. El proceso de instalación de las placas se realiza de la siguiente forma. Escogemos la placa que deberá de tener las medidas suficientes para estar ubicada entre viga, eje de viga a viga. En este caso esta placa está un poco más grande, vamos a hacerla más pequeña. Una vez que nuestra placa ya esté entre viga y viga, lo que tenemos que hacer es seguir armando el resto de las placas, que tendrán unos biseles o hendiduras que nos servirán para poder anclar unas con otras. En este caso, si ya hemos ubicado esta placa, deberíamos de girar, ya que esta ranura de aquí es la que tiene que enganchar con la siguiente placa. Por lo tanto, aquí ahora sí, nuestra placa estaría de forma correcta. Este espacio de aquí de las vigas después la rellenaremos una vez que realicemos la fundición o el encolado de nuestra losa. Una vez enganchada una placa con la otra, podemos proseguir con la siguiente placa, y así hasta el infinito y más allá.
Vamos a hacer solamente esta sección de aquí o este pórtico de aquí para poder graficar o explicar de mejor forma cuál es el proceso de armado. Una vez ubicadas las placas, estas placas deberán ir atornilladas y fijadas a las vigas. Una vez que tengamos listo nuestras placas ya fijadas a las vigas existentes, el paso siguiente, una vez instaladas las placas, es colocar la malla electrosoldada que va a ir por encima y que va a formar el alma o estructura de hierro que va a contener estas placas. Para este tipo de losa, las mallas electrosoldadas deberán de ser de mínimo 6 milímetros de espesor del hierro con un recuadro de 10 por 10. Y habrá que tener mucho cuidado de que esta malla no se encuentre completamente pegada a nuestra placa. Tiene que haber una separación mínimo de 2,50 centímetros. Con esto, y una vez puesto la cimbra o el encofrado en el contorno donde va la viga, podremos ya empezar a realizar la fundición de nuestra losa. Nuestro nivel de fundición va a ser del nivel más alto de nuestra placa, 7 centímetros por encima. Una de las razones por las cuales esta placa adquiere gran resistencia es debido a su forma, ya que en estos espacios de aquí la losa va a ser mucho más ancha que en estos espacios de aquí. Y la forma también nos va a dar ciertas nervaduras, lo que al final se consigue que este tipo de losa, mediante esta placa, tenga nervios internos que mejoren la resistencia de nuestra losa. Y por fin hemos llegado al momento de saber cuánto cuesta y cuánto material necesito para una losa. Aquí te he dejado una tabla en la cual tienes 6 columnas. En la primera columna tienes la cantidad de metros cuadrados de la losa que quieras fundir. En este caso tenemos 20, 30, 36, 80 y 100. Tenemos los espesores de losa, además tenemos el volumen de la losa que vas a fundir, la cantidad de cemento, de piedra y de arena. Con este detalle podrás saber, por ejemplo, si tienes una losa de 20 metros cuadrados y el espesor que le debes de dar es de 20 centímetros, el volumen de hormigón que vas a necesitar es de 4 metros cúbicos. La cantidad de cemento para estos 20 metros cuadrados de losa será de 32 sacos. La piedra vas a necesitar 64 sacos de 50 kilogramos y la arena será un total de 96 sacos de 50 kilogramos. Con esto ya tienes toda la información para poder construir una losa económica con placas colaborantes. Y eso sería todo por el momento. Gracias por estar aquí. No te olvides de suscribirte, que vamos a seguir subiendo videos interesantes para tu construcción. Hasta la próxima. Chau.